Continuamos. Nos habíamos quedado en un ejercicio, era el 37 del Serway. Teníamos un motor que seguía un ciclo, digámosle, entre comillas, triangular, entre comillas. La parte de arriba era una isotérmica en lugar de una línea recta. No es que no podamos tener líneas rectas ahí, sencillamente es porque ese ciclo lo quisieron hacer con un proceso conocido. Bueno, con 3 procesos conocidos. Tenemos que calcular absolutamente todo. Trabajo en cada proceso, calor en cada proceso, cambio de entropía en cada proceso, cambio de energía interna en cada proceso, el trabajo máquina, el cambio de entropía total y el delta S total. Les había dicho que en un ciclo, el delta U tiene que ser el delta U total es 0. Eso ustedes ya lo tienen que tener en cuenta. Entonces, lo que yo vaya poniendo aquí en delta U se tiene que ir cancelando. Vamos a ver qué va a pasar con S. Delta S. Así a grandes rasgos, en un ciclo se tiene que también mantener 0. O sea, ese 13,38 que encontramos la primera vez es reversible. Estamos ya en el mismo punto inicial, al mismo punto final. Y no estamos haciendo nada irreversible. Entonces, en total tiene que ser 0. El delta S total. ¿De acuerdo? Muy bien. También nos pedía calcular la eficiencia total y la eficiencia de Carnot. ¿De acuerdo? Ok. Ya habíamos calculado trabajo, calor, el delta U para el proceso AB porque era fácil de sacar. Desde AB es una isoterma, el cambio de energía interna es 0. Desde CAD, desde CAB, perdón, aquí lo tengo malo. De CA, regreso al punto inicial. Volumen, por lo tanto no hay trabajo. Ya habíamos hecho varios cálculos. Teníamos trabajo, era 4040 joules. Ya lo habíamos anotado en la tabla. Mira, no. 4040 joules, habíamos dicho. ¿Y el calor lo habíamos calculado? No, ahí está. Ok, tenemos que es un gas monoatómico en un proceso a presión constante, o sea, un proceso isobárico. Por lo tanto, el C es el Cp. Y el Cp del monoatómico es 5 medios de R. Hasta ahora no estoy diciendo nada raro, ¿verdad? Todos me van siguiendo, simplemente hay que llevar el orden. Se preguntan qué tipo de gas es, monoatómico o diatómico, buscan el CV y el Cp apropiados para cada lado y vamos calculándolo acorde a lo que estemos haciendo. Entonces el calor para el proceso BC sería igual, tenemos, si mi memoria fallaba, no era un mol nada más. Sí, un mol de gas ideal monoatómico. Entonces un mol por 5 medios de R por el delta T. Ahora muy bien, hay que preguntarnos el delta T. Si nos paramos acá en el punto B, es la misma temperatura del punto A. Ahora muy bien, el problema no nos dice nada de temperatura, pero nos dice datos del gráfico. Por ejemplo, el punto B está a 1 atmósfera y a 50 litros. Entonces podemos calcular sin ningún problema la temperatura en ese lugar. El punto C
está a una atmósfera y tiene un volumen de 10 litros. Podemos calcular la temperatura del gas usando la fórmula del gas ideal sin ningún problema. Entonces también se recomienda que hagan una tabla, digamos, como con los valores resumidos de lo que tenemos para cada punto. Por ejemplo, acá, presión, y pongámosla de una vez en pascales. Recuerden, mayor error es estar trabajando en pascales, litros, y decir que un pascal por un litro nos da un joule. Perdón, un pascal por atmósferas por litros. O haciendo combinaciones raras. Trabajémoslas directamente en el sistema internacional. Lo otro es que pueden que no conviertan Celsius a Kelvin. Hay algunas fórmulas que van a requerir el T absoluto, o sea, la temperatura en Kelvin, y otras que las pueden trabajar con Celsius sin ningún problema, pero solamente las que tienen delta T. Solamente en ese caso, cuando tienen delta T, pueden trabajarlo en Celsius. O cuando la fórmula explícitamente les dice que se trabaja en Celsius. Entonces hagamos todo para el punto C. Simplemente para tener resumido la información que vamos a seguir ocupando después. Si recordamos, el punto A estaba a 10 litros. Entonces son 10 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y el punto A estaba a, si no me equivoco, 50 atmósferas. Eso sí lo voy a revisar. 5 atmósferas, perdón. 5.05 por 10 a la 5 pascales. El punto B estaba a una atmósfera de presión por 10 a la 5. El punto C tiene la misma presión del punto B, 1.01 por 10 a la 5 pascales. El volumen del punto B es el volumen de 50 litros, o sea, 50 por 10 a la menos 3. El volumen del punto C es el mismo volumen del punto A, 10 por 10 a la menos 3. Ahora sí, empecemos a calcular las temperaturas que nos están haciendo falta. Todo lo usamos con PV es igual a nRT. La temperatura del punto A, 5.05 por 10 a la 5 por volumen 10 por 10 a la menos 3 dividido entre 1 por R, que son 8.314. Y me dice que esta temperatura son 607.4 Kelvin. Ahora, muy bien, la siguiente. Son 50 por 10 a la menos 3 por 1.01 por 10 a la 5 dividido entre 1. Bueno, la temperatura del punto B es la misma temperatura del punto A. Es una isoterma. 607.4, es una quite. Y la última me dice que me da 121.5 Kelvin. Si alguien lo está haciendo en calculadora, porfa, confírmelo.
Bueno, espero que esté dando. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Todo bien. Está bien. Está sencillo, ¿verdad? Todos los problemas de motores se hacen de la misma manera. Yo recomiendo una tabla para presión, volumen y temperatura y otra tabla abajo, cambio de energía y, y entropía. En realidad que no le puse el delta. Cambio de entropía en cada proceso. Recuerden que la entropía es algo que se mantiene dentro del propio cuerpo. O sea, la entropía es es poner el cuerpo como por medio de la entropía. O sea, es el estado de un cuerpo también en términos de la energía interna, aunque la energía interna cuesta mucho calcularla como tal, si no se tiene la mecánica estadística a la par. El calor y el trabajo no son variables de estado, son lo que está entrando por la frontera del sistema. O sea, está entrando energía por trabajo o está entrando energía por calor. Está saliendo energía por trabajo por calor. En cualquier caso, ninguno de los dos son variables de estado. Ok, por eso nos llevan los deltas. Entonces nos piden el calor, el cambio de energía interna, el cambio de entropía para ese proceso. El calor que estábamos trabajando en la parte BC. Y el detalle que encontrábamos era que no teníamos los delta T's. ¿Por qué? Porque el problema no los daba explícitamente. Los problemas son muy engañosos. Hay veces que ustedes, por ejemplo, había un examen en donde en todo lado no le decían el número de moles. Y hasta que usted no completara todo el ciclo, no podía ni siquiera calcular el número de moles. Al final ni siquiera se ocupaba. ¿Por qué? Porque el número de moles se le iba cancelando. Si lo hacían de manera algebraica, el problema, ustedes podían ir relacionando la parte de temperatura de una parte con la otra y los números de moles por medio de la ecuación de Gassiel se iba cancelando en todos los punto a punto. Entonces, en cada proceso se iba cancelando el número de moles y al final no lo ocupaban nunca. Lo podían calcular. Ya una vez que completaran todo y se encontraran toda la información de la tabla, es muy fácil rellenar el número de moles. El detalle era que la gente se colapsó porque el número de moles no se le decía, nada más le decían un número desconocido de moles de gas ideal contenidos en un cilindro que trabaja bajo un ciclo. Ese cilindro es parte de un motor y calcule el trabajo dado por el cilindro. Bueno, el trabajo dado por el gas al cilindro. Muy bien. La gente colapsó porque no encontraban el número de moles, querían calcularlo, pero eso es porque numéricamente en ese caso había que hacerlo. Pero si numéricamente no lo tienen, no se preocupen. Llenen la tabla de manera algebraica primero y si es necesario llenen la tabla después de manera numérica, ya cuando se ocupe. En este caso, lo más sencillo es llenar de manera numérica porque se nos está pidiendo explícitamente encuéntrenme el trabajo, calor y todo eso. Pero si no, llénenlo de manera algebraica. Ok, entonces ya tenemos absolutamente todo lo que hay que buscar. Temperatura del punto B, 607.4. Temperatura del punto C, 121.5. Podemos ya tener absolutamente todo lo que ocupamos. Q es igual a 1 por 5 medios por 8.314 en el sistema internacional por temperatura final 121.5 menos temperatura inicial 607.4 y vamos a ver que este calor es negativo, por lo tanto está saliendo fuera del sistema. Entonces esto sería por 8.314 por 121.5 menos 607.4. Según mi calculadora, esto me da 10.099 joules. Le voy a poner
10.1 kilojoules. Negativo. Muy importante. ¿Por qué? Porque este es calor que está saliendo fuera del sistema. O sea, esto va a ser parte del calor que va a estar saliendo. ¿Sí lo metí bien? Sí. Ok, entonces, de este lado estaba saliendo energía. 10.099. ¿Será que metí algo mal? Eso da eso. Voy a revisar nada más el otro. El primero que habíamos hecho. Sí, estaba bien, ¿verdad? Si alguien ve algo raro en la calculadora, me avisa. No sé, me parece raro. Está saliendo más energía de la que estaba entrando. Bueno, continuemos. Tal vez del otro lado entraba energía. No, es que del otro lado tiene que salir energía. Qué raro. Voy a continuar, a ver. O voy a leer el problema de nuevo, porque ya ni me acuerdo si era un motor o una máquina refrigerante. Vamos a ver. Lo que nos queda es el proceso de C hasta... Ah, bueno, y el cambio de energía interna. Bueno, el cambio de energía interna es sumar estos dos. 4.040 menos 10.100, digámosle. 4.040 menos 10.100 son igual a menos 6.060. Y nos queda el cambio de entropía. En este caso, la temperatura no es constante. La temperatura no es constante, por lo tanto, no podemos usar simplemente calor entre temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura cambió punto a punto. Entonces, cambio de entropía para un proceso isobárico hay que integrar. La integral del punto inicial, que era el punto B, hasta el punto final, que era el punto C, de el dq entre t. dq lo ponemos en términos de la t. ¿Cómo lo podemos poner en términos de la t? Bueno, usando esta misma fórmula. Q era igual a ncp delta t de manera global. Si lo pasamos a dq, el delta t tiene que ser muy pequeñito y sumamos cada pedacito pequeñito del delta t. ncp de t. Y lo sumamos por medio de la integral. La integral de b a c de n cp de t entre t. N y cp son constantes para la temperatura. Salen fuera de la integral. Integral de t entre t. Esa es la integral del logaritmo. Logaritmo natural de la temperatura en el punto C sobre la integral sobre el TC, ETB. Muy bien. Ya eso es todo lo que hay que hacer. 1 por 5 medios de R por logaritmo natural de TC entre TB. Si alguien puede ir revisando con la calculadora, le agradecería muchísimo. 5 medios por 8.314
por logaritmo natural de TC, que era 121.5, dividido entre TB, 607.4. El cambio de entropía fue negativo. ¿Por qué? Bueno, yo les había dicho, podemos tener cambios de entropía negativos siempre y cuando el sistema sea un sistema cerrado o un sistema abierto. Si el sistema es abierto, puede pasar lo que sea. Si el sistema es cerrado, puede subir o bajar la temperatura. Si el sistema es aislado, la temperatura solo puede permanecer constante o aumentar con el tiempo, nunca disminuir. Y el único sistema aislado como tal es el propio universo. Menos 33.4, Joule sobre Kelvin. Ok, llenemos la tabla. En este caso estamos disminuyendo la temperatura, por lo tanto uno está esperando que la entropía pueda disminuir. No es que tenga que disminuir, pero todas las características implican que esta tiene que disminuir. Ahora muy bien, la temperatura va a aumentar en este caso. Entonces esperamos de que acá, a volumen constante, y esté aumentando la temperatura, tiene que aumentar la entropía. La agitación de las partículas es mayor, el desorden de las partículas es mayor. Están cambiando de microestado constantemente. Muy bien. Entonces, dado que aquí se obtuvo 6060 negativo de joules en el cambio de energía interna, si no cometí ningún error, aquí debería haber 6060 joules. No hay ningún otro lado donde se pueda adquirir esto. El calor, vamos a ver qué le va a pasar. Ah, bueno, sí, en este lado el calor aumenta. El calor está entrando porque está aumentando la temperatura. Creo que me equivoqué más bien en el diagrama, no en el... Pero ya les diré en dónde me equivoqué. Ahora el proceso de C hasta A. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vean que está sencillo. Simplemente es seguirle siguiendo mucho el orden. Proceso de CA. Ese es un proceso isocórico. Por lo tanto, el volumen es constante. Por lo tanto, el trabajo era cero. Y el cambio de energía interna es igual a el calor que ganó en ese proceso, en el proceso de CA. Y nosotros tenemos una expresión cerrada para esto. NCV delta T. Y el delta T lo calculamos. Bueno, ya tenemos las temperaturas. Está pasando de 121 a 607. 1 por el CV del proceso monoatómico es el gas monoatómico, 3 medios de R por temperatura final 607.4 menos 121. Voy a escribirlo un poco más pequeño. Menos 121.5. Entonces, según mi calculadora, esto da 6060. Bueno, exactamente da 6059.7 aproximadamente. 6060 joules.
Justamente lo que andamos buscando. Entonces, en la tabla, tanto el calor como la energía interna tienen exactamente el mismo valor. 6060 positivo. Y con esto confirmamos que el cambio de energía interna es cero. La corrección que voy a hacer aquí en el gráfico, yo había dicho que el calor estaba saliendo en este lado. La temperatura está en otro lado. Voy a poner QH1 y QH2. Y QCold. O sea, el calor estaba saliendo del proceso B a C, pero está entrando tanto del proceso CA a B. Por ahí era donde estaba entrando el calor. Ahora, muy bien. Ya confirmamos que el cambio de energía interna en todo el proceso nos da 0. Confirmemos ahora el cambio de entropía. En este caso, el cambio de entropía tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque está aumentando la temperatura del proceso de C al proceso A. Del punto C al punto A. Fácilmente podemos ver que está entrando más energía, 8128. Lo podemos redondear a 8130, que la energía saliente, que son, o sea, 8128 más 6060, obviamente va a ser mayor que 10100 joules. Entonces, está entrando más energía de la que desperdicia, y un poquitito se va por trabajo. Al final, todo tiene que coincidir, toda es una conservación de energía. Lo que entra se va a dividir entre el trabajo, que va a ser un poquito realmente, y un desperdicio que en realidad va a ser bastante grande. Cuando restemos esto, veamos a ver, bueno, fácilmente desde acá, 8128, negativo. El trabajo máquina va a ser la suma de estos dos en valor absoluto. Vamos a ver que aproximadamente lo que se aprovecha solo son 4000 joules y se está desperdiciando 6000 joules. Entonces vemos que siempre hay un desperdicio de energía propio de la naturaleza. No es de que la es ineficiente, sino es porque la propia naturaleza nos impide hacer una máquina 100% eficiente. Vamos a ver, continuamos con esto. Nos quedaba el cambio de entropía. Nuevamente, la temperatura no es constante. Delta S de C hasta A no es constante. Entonces, integramos la integral desde el punto inicial, que es el C, hasta el punto final, que es el punto A, del dq entre T. En este caso, es un proceso isocórico. Entonces, Q es igual a NSV delta T para todo el proceso. Pero, como lo ocupamos de infinitesimalmente, punto a punto, de Q es igual a NCV de T. Y sumaremos todos estos. Esto sería la integral de la temperatura en el punto C a la temperatura del punto A, NSV de T entre T. Similar a la que teníamos antes, NSV, logaritmo natural de la temperatura del punto A entre la temperatura del punto C. Esto es igual a N por 3 medios de R, logaritmo natural de TA entre TC. Entonces, punto 314 dividido entre 2 por logaritmo natural de temperatura en el punto A, que son los 607, creo. 607
4 dividido entre 121.5. Entonces el cambio de entropía me dice que da 20.07 aproximadamente, para que tengan los mismos 20.1 Joule sobre kilo, es Joule sobre Kelvin. Entonces 20.1 Joule sobre Kelvin. Lo llenamos en la tabla. Perdón. Voy a escribir directamente. Ok. Desde acá entonces se puede ver varias cosas. Por ejemplo, si pusiéramos el 13.38, dejémoslo en 13.4. 13.4 Joule sobre Kelvin del cambio de entropía. Menos 33.4 más 20.1. Bueno, aquí no nos va a dar exactamente 0, pero va a llegar muy cerca de 0, 0.1. Eso es por los redondeos que hice. Tal vez si hubiera puesto más cuidado en el redondeo, me hubiera dado 0. En realidad eso es lo que tiene que dar. Cambio de entropía es igual a 0. Ahora muy bien, vamos con el del tau. El del tau fácilmente se ve que es 0 en todo el ciclo. Si es 3, me da 0. Vamos a ver el calor. La entrada de calor, este punto, proceso, y este proceso. Entonces Q high va a ser 8130 entre comillas más 6060. Perdón. 8130 más 6060. Dice que son 14190 joules. Voy a apuntarlo más abajito porque ya aquí arriba no tengo más campo. Entonces esa fue la entrada de energía. El QH tiene que ser entonces 8130 más 6060. Esto es igual a 14190 joules. El Q-cold, voy a ponerlo en valor absoluto. El Q-cold, o la salida de calor, es esta. Todo lo que lleva el negativo. 10.100 joules. Esa fue nuestra salida de energía. Y el trabajo máquina, o sea, el trabajo que yo voy a aprovechar por la máquina, es el trabajo total de todos los procesos termodinámicos que se dieron. Entonces, fijándonos desde acá, 8130 negativo más 4040 me da 4090 negativo, pero como estamos en valor absoluto, el trabajo máquina, que es lo único que me interesa, da 4090. Entonces ya tenemos todo.
eficiencia. Sí, este era un motor, no puede ser jamás un frigorífico porque está yendo a favor de las manecillas del reloj. Muy bien. Entonces, la eficiencia de la máquina, recordamos que era 1 menos valor absoluto de QC entre QH. Uno menos entre, vean que lo que aproveché apenas fue 4090, mientras que lo que se está desperdiciando son 10100 y lo que está entrando es 14,000, aproximadamente 14,200, pongámosle. Aproximadamente 14,200. Están aprovechando 4100. Esto se puede dejar en 4090, ¿verdad? Bueno, hagámosle el rondeo. Entre 4090 y 4100. Vean que el desperdicio fue enorme. Se desperdició mucho más de lo que se aprovecha. Y siempre eso va a pasar. Entonces, QC 10,100. QH aproximadamente 14,200. Mira. Y la eficiencia de la máquina térmica, me da, ya les digo, 28%. Bueno, me da 0.20 en porcentaje, 28.87%. Recuerden que si lo que quieren es en términos de porcentaje, multiplican esto por 100. La máxima que podríamos tener en estos dos depósitos de temperatura. Uno menos temperatura del depósito frío entre de temperatura del depósito caliente. Ahora, muy bien, ¿cuáles son las temperaturas del depósito frío y del caliente? Son las temperaturas extremas. Nos vamos acá. Para un ciclo tan sencillo solo tienen dos depósitos de temperatura, pero hay ciclos que van a tener depósitos de temperatura intermedios o temperaturas intermedias debido a que tienen más partes en el ciclo. Entonces, esto es muy fácil. Esto es una isoterma de A hasta B. Entonces, en A y en B no hay temperatura. No hay cambio de temperatura, es la misma. Los 607.4 Kelvin de temperatura. Mientras que en el punto C, la temperatura está en apenas 121.5 Kelvin. Ese es nuestro depósito frío. Uno menos 121.5 entre 607.4. 1 menos 21.5 dividido entre 607.4. Según mi cálculo, la eficiencia de Kelvin estaría en 0.79998. Por no ponerle 80%. 79.998%. Vean que la eficiencia de Carnot es muchísimo mayor que la eficiencia del motor.
¿De acuerdo? Vean que está sencillo. Entonces, en resumen, una vez que tenemos la tabla y queremos calcular la eficiencia en cada parte, ¿qué hacemos? Tenemos que ubicar la entrada de calor. La entrada de calor se dio en dos puntos, bueno, en dos procesos, en el de 8128 y en el de 6060. La salida de calor solo en este caso se dio únicamente en un proceso. Salen 10.100 joules. Entonces, el calor alto va a ser 8128, el calor 8128 más 6060, el calor frío, entre comillas, o sea, la salida de calor, 10.100, el trabajo máquina, el valor absoluto de menos 8128 más 4040. Al final siempre nos va a quedar positivo. Vean que se aprovechó relativamente poquito trabajo. Ahora, muy bien, el delta S. Si lo hubiera hecho bastante mejor de lo que lo hago normalmente, me hubiera dado cero el cambio de entropía para todo el proceso. Fue debido a los montón de redondeos que hice a medio camino. Si ustedes tienen mucho cuidado, encontrarán que el delta S en todo el proceso debe dar cero. Y el delta U se ve fácilmente que este sí dio cero. ¿Alguna pregunta hasta ahora con esto? ¿Preguntas? Si no, vamos a hacer otro ejemplo, no tan grande como el del motor. Los motores siempre se entran de esta manera. ¿Seguros que no hay preguntas? Bueno, hagan todos los que puedan de motores. Les recomiendo el problema 24 del Serway. Pero no lo voy a hacer, voy a hacer uno diferente. El problema 24 es bastante sencillo. Dice, un recipiente de 2 litros y un separador en el centro que lo divide en dos partes iguales, o sea, ¿cómo se muestra en la figura? Cero 0.440 moles de gas O2. Ambos gases están a temperatura ambiente y a presión atmosférica, se retira el separador y se permite que los gases se mezclen. ¿Cuál es el aumento de entropía del sistema? Ese problema no lo voy a hacer, se los dejo a ustedes.
tirando las Hola, 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 hola. Uy, disculpe, no me doy cuenta en qué momento se cayó el internet. Yo continué y esta hora no me avisó en qué momento se cayó. ¿Dónde fue que nos quedamos? Creo que fue en el 79,998%.
En la eficiencia de Desde carbón. ahí, Sí, creo que fue desde ahí. wow. Wow, sí, se cayó el internet desde hacía rato, porque yo hice todo un ejemplo nuevo. Me hubieran avisado por Telegram. Sí, fue terminando este ejemplo. 79%, sí. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Y ya les enseño el que hice en el tiempo que estoy en silencio. Bueno, ¿algún problema con alguna pregunta con este? ¿Algo? Lo que sea. ¿Algún comentario? Bueno, había hecho este otro ejemplo. No es del libro, este lo había visto en un examen viejo, yo lo parafraseé un poquito. Se tiene 1 kilogramo de agua a 80 grados Celsius y se requiere evaporar la mitad del agua. ¿Cuánto calor se gastó en este proceso y cuánto fue el cambio de entropía en todo el proceso? Bueno, lo voy a decir así más los pasos que hice, porque ya lo había explicado y quería empezar a ver materia. Entonces, como les dije, nosotros podemos tener cambios de entropía en casi cualquier proceso termodinámico que uno se les ocurra. Y en realidad el cambio de entropía se da en todo el proceso, no solamente termodinámico, también procesos mecánicos, uno puede tener un cambio de entropía. Si ustedes leyeran un libro más avanzado de termodinámica, verán que iba a aparecer de todo. A mí me parecía muy curioso que cuando leía el libro de termodinámica, pero ya un libro solamente de eso, ellos no empezaban ni siquiera con temperatura, empezaban diciendo precisamente eso, que todo proceso se puede relacionar de alguna manera con la termodinámica, desde cambios mecánicos hasta radiaciones, electromagnetismo, química, de todo. Y queremos evaporar la mitad del agua. ¿Cuánto calor se gastó en este proceso? Eso es muy sencillo. Vamos a requerir lo mismo que aprendimos para el quiz anterior. El calor requerido para llevar el agua desde 80 grados Celsius hasta 100 grados Celsius más la energía necesaria para evaporar la mitad del agua. Si tenemos 1 kilogramo total de agua, entonces queremos evaporar esa mitad, queremos evaporar la mitad de eso, sería 0.5 kilogramos. Bueno, para evaporar el agua, MC delta T es suficiente. No nos vamos a preocupar mucho por lo que es si el C es constante o no, porque para efectos del agua, 4186 funciona relativamente bien. Recuerden que en realidad el C no es constante. De hecho, va a ir dependiendo de la temperatura, pero para el caso del agua anda muy cerca de ahí. Entonces, M, 1 kilogramo, C, 4186, delta T, 100 menos 80. Nos daría 83.7 kilojoules. Para evaporar el agua, lo mismo que hacíamos en el quiz anterior. Buscábamos en una tabla el L del agua, el calor latente de fusión del agua. 2.26 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo. Entonces, la energía para evaporar esto sería la masa evaporada por el L de evaporación. La masa evaporada es la mitad de la masa que teníamos. O sea,